Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no ha leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué Moisés mandó dar acta de repudio a divorciarse? Él les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de su mujer, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero él le respondió: no todos entienden este lenguaje, solo aquellos a quienes se les ha concedido. Hay eunucos que nacieron así del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas reflexionamos el Santo Evangelio. Una meditación bastante sencilla, corta, que nos ayuda en el día a día. Ya sabemos cuáles son nuestras intenciones. Siempre pidiendo por nuestra patria, el Perú, en estos momentos tan difíciles y caóticos que pasamos, con todo a nivel político que se vive. De verdad, estamos enfrascados en esta situación y no hay una mirada al futuro de cómo vamos a calmar la inflación, el hambre, el desempleo, la falta de salud, de educación, de tanta gente que hoy día reclama que se atiendan sus problemas del día a día. Sobre todo hoy que vivimos tanta inseguridad en las calles. Un asalto al paso, un robo que puede implicar inclusive la vida de un ser humano. También pedimos por el fin de esta pandemia, por la viruela del mono, por su fin, por el término ya de estos virus. También pedimos por el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. Que haya paz, Señor, en el mundo entero. Tú que eres el príncipe de la paz. Siembra esa paz que hoy necesitamos. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Jesús habla del matrimonio. Primero, para entender, el matrimonio es un sacramento. Los sacramentos son instituidos por Dios, no por la Iglesia. La Iglesia lo único que hace es administrar lo que Dios fundó. Cuando Jesús dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, con esto nos quiere decir algo muy sencillo. Ahí está fundando el sacramento del matrimonio, la unión del varón y la mujer. Entonces, Jesús es el fundador de los sacramentos, fundador y fundamento. Y hoy nos habla entonces del sacramento del matrimonio y habla del divorcio. Le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Pues todos sabemos hoy día que quien contrae el santo matrimonio a través de la Santa Madre Iglesia, primero, que no existe el divorcio. Nadie puede divorciarse. Cuando le hacen esta pregunta a Jesús, ¿no? ¿Es lícito dar el divorcio? Jesús responderá: no, no es lícito. ¿Y por qué Moisés mandó dar acta de repudio? Y Jesús dice: en el principio no era así. En el principio Dios lo creó todo bien y santo, al hombre y a la mujer. Al hombre le dio una compañera, que es la mujer.
de la cual los dos tenían que conservar en el paraíso lo que Dios les regaló. Pero lamentablemente la desobediencia creó en ellos algo: ser expulsados del paraíso y con sacrificio, esfuerzo y dolor, sembrar la tierra, dar a los hijos, etc. Por lo tanto, desde ahí viene la herida del pecado. Y la herida del pecado dentro de un matrimonio es algo que es muchas veces recurrente, que se ve a diario. Cuando una persona contrae matrimonio siempre pensando en que va a ser feliz y en que será fiel a su pareja, a su esposo o a su esposa. Nadie normalmente no contrae matrimonio pensando en la infelicidad de un futuro, y tampoco contrae uno matrimonio por obligación. Y nunca uno contrae matrimonio para decir me voy a divorciar mañana. Uno contrae matrimonio para amarse y para ser fiel en ello. Pero resulta que la herida del pecado muchas veces menoscaba esta intención. Y es por eso que hoy día, tristemente, vemos cómo en muchos matrimonios se nota el resquebrajamiento de la fidelidad, de la lealtad. Cuando alguien saca los pies del plato, como decimos comúnmente, y comete adulterio, rompe esa alianza, rompe esa promesa, hace de que Jesús, lo que ha consagrado, muchas veces se vea manchado por nuestras acciones de pecado. Por lo tanto, Dios cuando nos creó en el hombre, en el origen al hombre, como alguien que no está manchado por el pecado. Pero por el pecado caímos y somos pecadores. Por eso los discípulos le preguntan, ¿y por qué Moisés permitió dar carta de repudio a su mujer? Y Jesús dice, por lo tercos que son de corazón. Pero en el principio no fue así. Claro, el inicio del Génesis es fidelidad absoluta entre el varón y la mujer. Pero muchas veces los testarudos que somos de corazón, los duros y reacios, han hecho de que Moisés dé acta de repudio. Con eso ocasionaba una separación, un divorcio. Pero Jesús se remite a la fuente y dice, en el principio no era así. ¿Qué nos pide Dios, ya que Él es esposo fiel de la iglesia, su esposa, y Él es el esposo? Nos pide Jesús diciéndonos, si estás llamado para la vocación que se llama matrimonio, sé fiel en ese matrimonio, como Jesús lo fue. Jesús fue fiel hasta la muerte a su esposa, la iglesia, y dio por su esposa, la iglesia, su vida en la cruz. Toda su sangre derramada por su esposa, la iglesia. Entonces Jesús nos dice, amar, querer, respetar en la fidelidad a su cónyuge. Y que no sea nuestro capricho el que cambie lo que un día Dios instituyó por amor. Que no haya intenciones viles, intenciones soterradas, mezquinas, que muchas veces llevan a la infidelidad, al fracaso, al resquebrajamiento de la unidad del matrimonio. Por eso Jesús dice, hay algunos que optando esa vocación de matrimonio son felices. Algunos los castraron, algunos nacieron eunucos y algunos se hicieron por el reino de los cielos. Normalmente los que optamos por la vida religiosa, consagrada o sacerdotal, somos los que tenemos que vivir en fidelidad a Cristo. Somos los que renunciamos a una esposa, un esposo, una familia, unos hijos. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. Por el reino de los cielos. Porque es una vocación. Porque es llegar al cielo a través de esa vocación, que es justamente la castidad.
el celibato. Lo que nos hace entonces amar como Jesús con un corazón de extremo a extremo sin distinción de nadie. Por eso hoy día Jesús dice, algunos se consagraron por el reino de los cielos. Y esa es nuestra vida. Algunos optan por el tener una familia, que es una vocación el matrimonio. En ambas nos exigen fidelidad, lealtad. Por eso hoy día Jesús dice, hagamos caso en el principio del Génesis. Los creó hombre y mujer y dijo, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pues por más capricho humano que haya en separar lo que Dios ha unido, nunca se podrá. Nunca. Puede haber una separación de cuerpos, es decir, uno puede vivir distante del otro, pero el vínculo se mantiene y se mantendrá. Por eso, como Dios, así como amó a su iglesia, que es su esposa, nosotros amemos a la nuestra. Tu vocación al matrimonio, tu esposo, tu esposa, mi vocación en la vida sacerdotal, mi consagración, y así cada uno en la vocación. Y ser feliz es lo que pide Dios. Ser felices, íntegramente felices en lo que hemos adoptado. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.